7.000 pies sobre los bosques bávaros. Un solo caza estadounidense desciende a través de nubes fragmentadas hacia una trampa. El piloto tiene 22 años. Ha volado 9 misiones de combate. Debajo de él, 10 cazas alemanes están coordinando una intercepción, sus voces nítidas y confiadas en las frecuencias de radio. El estadounidense no tiene ventaja de altitud, no tiene compañero de ala y apenas tiene suficiente combustible para alcanzar territorio amigo. En cuestión de minutos, tomará una serie de decisiones que la doctrina prohíbe explícitamente. Algunas de esas decisiones salvarán su vida. Otras deberían haberla terminado. La diferencia entre ambas se reducirá a segundos, terreno y una disposición a reescribir las reglas de combate en tiempo real. Para la primavera de 1945, la guerra aérea sobre la Alemania nazi había entrado en una fase de brutalidad calculada. Los bombarderos pesados estadounidenses penetraban más profundo en el Reich con cada día que pasaba. Sus formaciones protegidas por cazas de escolta de largo alcance que habían alterado fundamentalmente el equilibrio de poder. La Luftwaffe, aunque golpeada y privada de combustible, no había rendido el cielo. Los comandantes de cazas alemanes concentraban sus recursos restantes en puntos críticos de estrangulamiento, esperando momentos de vulnerabilidad en las formaciones estadounidenses. Cuando llegaban esos momentos, atacaban con precisión coordinada. El sur de Alemania presentaba un espacio aéreo particularmente peligroso. Las aproximaciones a Múnich, Augsburgo y Ratisbona estaban rodeadas de bases de cazas. Las montañas interrumpían la cobertura de radar. Los patrones climáticos apilaban nubes de 15.000 pies de profundidad, creando zonas donde las formaciones perdían cohesión y las aeronaves individuales quedaban aisladas. Los controladores alemanes usaban esta geografía como un arma, dirigiendo a sus cazas a través de valles y sobre crestas donde las escoltas estadounidenses luchaban por mantener contacto visual con los bombarderos que debían proteger. La doctrina que gobernaba las operaciones de cazas estadounidenses había sido escrita con sangre a lo largo de 3 años de prueba y fracaso catastrófico. Los pilotos volaban en elementos de apoyo mutuo. Mantenían disciplina de radio. Nunca abandonaban la corriente de bombarderos para perseguir objetivos individuales. Por encima de todo, nunca volaban solos. Estas reglas no eran sugerencias, eran la sabiduría condensada de miles de misiones, refinada por hombres que habían aprendido qué funcionaba y qué te mataba. El problema era que la doctrina asumía experiencia. Asumía pilotos que entendían el combate no como un concepto abstracto, sino como una realidad física que habían sobrevivido múltiples veces. A principios de 1945, esa suposición ya no se sostenía. La cadena de reemplazos estaba entregando pilotos de caza a escuadrones operacionales con menos de 300 horas de tiempo total de vuelo. Sabían cómo volar. Habían completado entrenamiento de tiro. Entendían la teoría del combate aéreo. Lo que aún no poseían era el instinto que permitía a los pilotos veteranos leer una situación en desarrollo y posicionarse ventajosamente antes de que comenzara el tiroteo. El segundo teniente William R. Bayer llegó al grupo de cazas 357 a mediados de febrero de 1945. Tenía 22 años. Su entrenamiento había sido exhaustivo pero comprimido. Había volado solo en la escuela primaria de vuelo. Avanzó a través del entrenamiento básico y avanzado sin incidentes, y completó su verificación en el P-51 Mustang. Sus instructores notaron que tenía buenas manos en los controles y no mostraba signos de imprudencia. Hacía preguntas inteligentes. Absorbía información metódicamente. En papel, estaba listo para el combate. El escuadrón al que se unió operaba bajo la 15ª Fuerza Aérea, basada en Lucina en el sur de Italia. Su área de operaciones cubría el sur de Alemania, Austria y las aproximaciones alpinas. Era territorio implacable. Bayer pasó sus primeros días escuchando a pilotos veteranos describir lo que los manuales de entrenamiento no cubrían. Cómo escanear el cielo en segmentos en lugar de barridos.
Cómo revisar tu posición de las 6 en punto cada 8 segundos sin excepción. Cómo reconocer el destello de una cabina capturando luz solar desde 5 millas de distancia. Cómo saber cuándo ya estabas muerto y simplemente aún no te habías dado cuenta. Voló su primera misión de combate el 7 de marzo. Una escolta muy a un complejo industrial cerca de Kassel. Se mantuvo en formación. Siguió cada movimiento de su líder de vuelo. No vio nada más que nubes y las pieles de aluminio de otros Mustangs reflejando el sol. La misión duró 4 horas. Cuando apagó su motor después del aterrizaje, le dolían las manos de agarrar la palanca de control demasiado fuerte. Nadie lo mencionó. La reacción era normal. La segunda misión trajo más de lo mismo. La tercera lo introdujo al fuego antiaéreo. Esas explosiones negras que florecían impredeciblemente en altitud, indiferentes a la habilidad o la valentía. Bayer aprendió cómo se sentía estremecerse dentro de una cabina sellada, confiar en láminas delgadas de metal y esperar contra las leyes de la probabilidad. En su cuarta misión, avistó un Focke-Wulf 190 persiguiendo un bombardero dañado. Otro Mustang interceptó antes de que Bayer pudiera reaccionar. El caza alemán se alejó. Bayer nunca disparó sus armas. Estaba aprendiendo, pero el aprendizaje venía en fragmentos. Cada misión añadía otra capa de comprensión. Sus tiempos de reacción mejoraban por fracciones de segundo. Su patrón de escaneo se volvía más eficiente, pero permanecía fundamentalmente inexperto, y la inexperiencia se mostraba de formas que los pilotos veteranos podían detectar instantáneamente. Un novato volaba demasiado apretado en formación o demasiado suelto. Se fijaba en objetivos individuales. Perdía llamadas de radio. Transmitía su vulnerabilidad a través de 1000 pequeñas señales que el enemigo había aprendido a explotar. La Luftwaffe, en marzo de 1945, ya no podía contestar la superioridad aérea estadounidense de manera sostenida. La escasez de combustible mantenía en tierra a alas enteras. Los programas de entrenamiento de pilotos habían colapsado en ciclos apresurados que producían aviadores apenas competentes. La base industrial que alguna vez fabricaba cazas por miles, ahora luchaba por entregar docenas. Pero saber que una guerra está perdida y rendirse son cosas diferentes. Las unidades de cazas alemanas aún tenían órdenes de defender el Reich, de extraer el máximo costo de cada formación estadounidense que penetrara su espacio aéreo. Esto producía una lógica operacional sombría. Concentrar los cazas que quedaran operativos. Posicionarlos en puntos geográficos de estrangulamiento. Lanzarlos contra las corrientes de bombarderos estadounidenses en oleadas coordinadas. Intercambiar pilotos y aeronaves por tiempo y desgaste. Hacer que el enemigo pagara por cada milla. Era estrategia nacida de la desesperación, pero seguía siendo efectiva. Las tácticas de escolta estadounidenses habían evolucionado para contrarrestar este enfoque. Los cazas volaban en capas, algunos altos, algunos bajos, algunos zigzagueando a lo largo de la corriente de bombarderos. El objetivo era prevenir brechas que los interceptores alemanes pudieran explotar. Cuando el sistema funcionaba, las pérdidas de bombarderos permanecían manejables. Cuando fallaba, cuando el clima interrumpía las formaciones, o cuando el tiempo colocaba brechas en la cobertura, los cazas alemanes atacaban con brutal eficiencia. Para los pilotos novatos, el desafío se multiplicaba. Los veteranos podían leer el flujo del combate, anticipar configuraciones antes de que se desarrollaran, posicionarse para contrarrestar amenazas. Los novatos veían caos. Para cuando entendían lo que estaba sucediendo, los alemanes ya estaban dentro de su ciclo de decisión, forzando reacciones en lugar de permitir elecciones deliberadas. Un reconocimiento tardío de una amenaza significaba ángulo perdido. Un momento de fijación en un objetivo significaba perder otro. Una llamada de radio perdida significaba separación de la formación, y la separación frecuentemente significaba muerte. El entrenamiento enfatizaba apoyo mutuo y conciencia situacional, pero en el calor del combate, cuando el cielo se llenaba de humo y metal,
cuando los trazadores cortaban pasando la cabina, el conocimiento cedía al reflejo. Para un piloto con menos de 10 misiones, el reflejo a menudo era inadecuado. En la mañana del 17 de marzo, Bayer fue asignado a una misión de penetración de largo alcance, escoltando bombarderos a un complejo de aeródromos, cerca de la frontera austríaca. El informe de inteligencia advertía de oposición de cazas moderada a fuerte. El pronóstico del tiempo anticipaba nubes fragmentadas a 8.000 pies, nubosidad sólida sobre 12.000. La visibilidad sería pobre. La formación de hielo era posible. El oficial de informe dejó clara la situación. La Luftwaffe había estado concentrando cazas en este sector para proteger bases de aviones a reacción e infraestructura de suministros. Estaban desesperados, lo que los hacía tanto predecibles como extremadamente peligrosos. Bayer realizó sus verificaciones prevuelo metódicamente. Correas del paracaídas, chalecos salvavidas, kit de escape, arma de fuego. Caminó hacia su Mustang en el gris previo al amanecer, el aliento formando niebla en el frío aire italiano. El jefe de tripulación le dio un pulgar arriba. El motor Merlin arrancó suavemente. Tanques auxiliares colgaban bajo cada ala. 6 ametralladoras calibre 50 estaban cargadas y amartilladas. Todo mostraba verde en el panel de instrumentos. El despegue fue escalonado. 16 Mustangs de su escuadrón ascendieron a través de la nubosidad y se formaron mediante coordinación de radio y cronometraje. Se dirigieron al norte, ascendiendo a través de capas de nubes que tragaban la formación en gris sin rasgos. A 18.000 pies, emergieron a la luz del sol. El cielo arriba era azul intenso. Abajo, el manto de nubes se extendía hacia cada horizonte, suave y blanco. Los bombarderos ya iban adelante. B-24 Liberators apilados en compactas cajas de combate, sus estelas extendiéndose como líneas de tiza. Los Mustangs se deslizaron en posiciones de escolta. Bayer volaba en el segundo elemento, pegado cerca de su líder de vuelo. La charla de radio permaneció mínima. La formación zumbaba hacia el norte hacia Baviera. Al cruzar la frontera, las nubes comenzaron a adelgazarse. Parches de tierra verde oscuro aparecieron abajo. Bosques, campos. El hilo pálido de un río. Bayer escaneaba continuamente, barriendo sus ojos en segmentos, revisando alto, bajo, revisando sus 6, repitiendo el ciclo. Entonces llegó la llamada. Bandido salto a las 11 en punto. Antes de la guerra, William Bayer había sido poco notable. Creció en un pequeño pueblo de Pensilvania donde el sonido más fuerte era el tren de carga nocturno, y la ambición significaba un trabajo estable en el molino local. Su padre operaba una ferretería. Su madre cuidaba un jardín. La vida seguía ritmos predecibles. Bayer se desempeñaba adecuadamente en la escuela. Jugaba béisbol en verano. Leía revistas de aviación en invierno, soñando sueños modestos que se sentían suficientes. Cuando comenzó la guerra, tenía 17 años, demasiado joven para alistarse. Vio a su hermano mayor partir hacia el ejército. Vio al pueblo vaciarse de hombres jóvenes. Vio banderas de estrella dorada aparecer en ventanas a lo largo de la calle principal. Para cuando se graduó de la escuela secundaria en 1942, la pregunta no era si servir, sino cómo. Las fuerzas aéreas del ejército presentaban una respuesta. Quería volar. El camino hacia una cabina de caza era largo y brutalmente selectivo. Se alistó a principios de 1943. Pasó los exámenes físicos y las pruebas de aptitud. Sobrevivió el entrenamiento básico, la clasificación y la escuela de prevuelo. En cada etapa, hombres eran eliminados. Demasiado lentos, demasiado imprudentes, incapaces de manejar la presión del vuelo en formación o la física de las maniobras a alta velocidad. Bayer sobrevivió cada corte no a través de talento excepcional, sino a través de consistencia. Seguía instrucciones. Aprendía de los errores. No entraba en pánico. El entrenamiento primario de vuelo tuvo lugar en Texas.
biplanos de cabina abierta y trabajo de patrón interminable. Voló solo después de 8 horas. Su instructor notó que tenía manos suaves en los controles, sin movimiento desperdiciado. El entrenamiento básico introdujo aeronaves más potentes. Aprendió instrumentos, navegación, vuelo nocturno. Aprendió cómo se sentía llevar un avión a sus límites y recuperarse antes de que algo se rompiera. El entrenamiento avanzado lo llevó al P-40 Warhawk, su primer caza. Pesado, agresivo, implacable con el error. Aprendió tiro, acrobacias, combate simulado. Se graduó a finales de 1944 con alas plateadas y una comisión de segundo teniente. Luego vino el Mustang. El P-51 era más rápido, más ligero, más receptivo que cualquier cosa que hubiera volado. Poseía alcance extraordinario y rendimiento de ascenso, pero exigía respeto. El motor Merlin funcionaba caliente. El ala de flujo laminar entraba en pérdida bruscamente si se manejaba mal. En un picado a alta velocidad, las fuerzas de control se volvían tan pesadas que algunos pilotos no podían salir sin ajustar el compensador. Bayer pasó semanas aprendiendo sus características, sus límites, su personalidad. Llegó a confiar en él. El Mustang recompensaba la precisión y castigaba el descuido. Eso le convenía. Para cuando llegó a Italia, había registrado casi 300 horas de tiempo de vuelo. En papel, era suficiente. En la práctica significaba que sabía cómo operar la aeronave, pero aún no cómo combatir. El combate introducía variables que el entrenamiento no podía replicar. La confusión de un cielo lleno de docenas de aeronaves. La distorsión que la velocidad y la altitud imponían en la percepción. La forma en que la adrenalina comprimía el tiempo. La única manera de aprender era sobrevivir lo suficiente para adquirir experiencia. Sus compañeros de escuadrón ayudaban donde podían. Le enseñaron a escanear en segmentos, no en barridos continuos. A revisar su cola cada 8 segundos sin falta. A nunca fijarse en un solo objetivo. A confiar en su compañero de ala y ser digno de esa confianza. Explicaron que la mayoría de los pilotos que morían en sus primeras 5 misiones morían porque no veían la amenaza hasta demasiado tarde. La conciencia situacional, enfatizaban, importaba más que la puntería. Podías fallar cada disparo y aún regresar a casa. No podías regresar si estabas muerto. Bayer absorbía estas lecciones en silencio. Observaba, escuchaba, reproducía cada misión en su mente, catalogando errores y situaciones cercanas. Estaba construyendo instinto un vuelo a la vez, pero el instinto requería tiempo, y el tiempo nunca estaba garantizado. Los hombres a su alrededor se dividían en 2 grupos. Los veteranos volaban con competencia cansada, sus movimientos económicos, sus voces calmadas incluso cuando el cielo se volvía violento. Habían perdido amigos, habían cometido errores y sobrevivido a través de habilidad o suerte, o ambas. Llevaban ese conocimiento en silencio, expresado en la forma en que revisaban sus armas 2 veces. Estudiaban los informes del tiempo. No decían nada cuando un nuevo piloto revelaba su ignorancia a través de una pregunta descuidada. Los reemplazos eran diferentes. Energía nerviosa enmascarada como confianza. Una necesidad desesperada de probarse a sí mismos, de pertenecer, de evitar ser el que cuyo error matara a alguien. Bayer reconocía el patrón porque lo sentía él mismo. La diferencia era que lo mantenía interno. Pasaba horas fuera de servicio leyendo informes posteriores a la acción. Estudiaba tácticas alemanas, cómo usaban altitud y ángulo solar, cómo coordinaban ataques, cómo aislaban rezagados. Aprendió las características de desempeño de los cazas enemigos. El radio de giro ajustado del Messerschmitt 109. La tasa de balanceo superior del Focke-Wulf 190. La forma en que un piloto alemán intentaría atraer a un Mustang a un combate de ascenso donde el 109 tenía la ventaja. Aprendió que las fortalezas del Mustang eran velocidad y retención de energía. Combatías en tus términos o te desvinculabas. Pero el conocimiento no era experiencia,
y la experiencia no podía apresurarse. En su quinta misión, Bayer vio a un B-24 desintegrarse. Un momento volaba recto y nivelado en formación. Al siguiente, su ala se dobló hacia atrás y el fuselaje cayó a través del espacio, desprendiendo escombros y hombres. Contó 3 paracaídas. El bombardero llevaba una tripulación de 10. Se obligó a continuar escaneando. No había nada que pudiera hacer. La misión continuó. En su séptima misión, disparó sus armas por primera vez en combate. Un Focke-Wulf cruzó velozmente su línea de visión a 1000 yardas, persiguiendo otro Mustang. Bayer rodó, calculó adelanto y apretó el gatillo. La vibración hizo castañear sus dientes. Los trazadores se arquearon y cayeron cortos. El 190 desapareció en las nubes. Las manos de Bayer temblaron. Flexionó sus dedos y retomó posición. Estaba aprendiendo incrementalmente. Cada misión añadía comprensión. Sus tiempos de reacción mejoraban por fracciones. Pero sabía que permanecía inexperto. Los veteranos lo percibían. El enemigo también podía detectarlo. Un novato se movía diferente, escaneaba diferente, se posicionaba justo ligeramente mal. La Luftwaffe había estado cazando cazas estadounidenses por 3 años. Reconocían la inexperiencia y sabían cómo explotarla. A mediados de marzo, Bayer había volado 9 misiones. No había anotado victorias. No había sido alcanzado. Estaba vivo, aún aprendiendo, aún intentando cerrar la brecha entre entrenamiento y competencia operacional. Su comandante de escuadrón le dijo que estaba progresando adecuadamente. Su líder de vuelo le recordó mantener conciencia vigilante. Nadie lo declaró listo. Descubriría la preparación a través de la necesidad. El tráfico de radio alemán del 17 de marzo llegó nítido y confiado a través de las frecuencias. Múltiples contactos. Coordinación entre controladores terrestres y elementos aéreos. El líder de vuelo de Bayer pidió un giro cerrado para interceptar un par de Messerschmitts alineándose en un bombardero. Bayer siguió, tirando de su palanca suavemente, rodando hacia el giro, manteniendo a su líder a la vista. Fue entonces cuando se desarrolló el ataque coordinado. Los cazas alemanes no venían de una dirección, venían de 3. Formas zambulléndose desde el sol alto. Otro grupo ascendiendo desde la cobertura de nubes hacia el este. Un tercer elemento cortando a través de la nariz de la formación de bombarderos. La radio explotó con llamadas urgentes. Los Mustangs rompieron en todas direcciones. La geometría ordenada de la formación de escolta se disolvió en enfrentamientos individuales dispersos a través de 10 millas de cielo. El líder de vuelo de Bayer enfrentó a los Messerschmitts. Bayer rodó y tiró, su visión estrechándose bajo fuerzas G, el horizonte inclinándose. Vio los 109, elegantes y depredadores, acercándose al bombardero. Su líder disparó. Los cazas alemanes rompieron en direcciones opuestas. Bayer siguió al que ascendía alto. Fue instinto, no toma de decisiones tácticas. El piloto alemán usó la excelente relación potencia-peso del Messerschmitt para ganar separación. Bayer siguió, avanzando su acelerador, observando el altímetro girar a través de 19.000, 20.000, 21.000 pies. El 109 se alejaba. Bayer inclinó la nariz ligeramente hacia abajo para construir velocidad. Luego tiró hacia atrás en un giro de ascenso, intentando cortar el ángulo. El Messerschmitt rodó invertido y se zambulló en las nubes. Bayer vaciló. La doctrina era explícita. No sigas a un enemigo en las nubes. Pierdes referencia visual. Pierdes conciencia situacional. Te vuelves vulnerable. Pero el alemán estaba escapando. Bayer lo tenía a la vista. Un segundo más podría permitir una solución de tiro. Empujó la palanca hacia adelante y entró en la nubosidad. El mundo se volvió gris. La visibilidad cayó a 0. Bayer hizo transición a instrumentos, confiando en su altímetro, indicador de velocidad aérea y girocompás de actitud. Descendió a través de 2.000 pies de nube, ciego, cazando un objetivo que ya no podía ver.
Su pulso martilleaba. El Mustang se estremeció en turbulencia. Inició un giro lento, esperando readquirir el 109 en el lado lejano de la capa de nubes. Emergió en aire despejado a 70 y 500 pies. Abajo, bosques dispersos y tierras de labranza. Sin bombarderos, sin Mustangs, sin Messerschmitts. Estaba solo. El estómago de Bayer se tensó. Niveló la aeronave y escaneó, girando en un círculo lento. Cielo vacío en todas direcciones. Revisó su brújula y medidores de combustible. Las maniobras habían consumido reservas más rápido de lo anticipado. Aún poseía suficiente combustible para alcanzar territorio amigo, pero no suficiente para demorarse. Ascendió de vuelta hacia el manto de nubes, con la intención de reunirse con la formación. Fue entonces cuando interceptó la transmisión de radio alemana. El idioma era incomprensible, pero el tono era inconfundible. Lo habían avistado. Estaban coordinando una intercepción. Escaneó de nuevo, más rápido ahora, ojos saltando a través de cada cuadrante de cielo. Allí, alto y al oeste, estelas de condensación, múltiples aeronaves descendiendo. La mente de Bayer calculó la situación. Estaba solo, bajo en combustible, sin ventaja de altitud, sin apoyo. Los alemanes estaban sobre él y acercándose. Huir era la única elección racional. Pero, ¿huir hacia dónde? Inclinó la nariz hacia abajo, acelerando hacia el suelo. El Mustang respondió instantáneamente, la velocidad construyéndose rápidamente. 200 nudos. 250. 300. El suelo se elevó para encontrarlo. Campos, caminos. Un pequeño pueblo parpadeando bajo sus alas. Niveló a 500 pies, usando el terreno para enmascarar su posición. Detrás de él, las estelas de condensación seguían. Los cazas de la Luftwaffe no se zambulleron inmediatamente. Se dispersaron, formando una red, intentando encerrarlo. Bayer los contó. 8 aeronaves, posiblemente 10. Todas más rápidas, todas más altas, todas coordinando. Rompió duramente a la izquierda, luego a la derecha, zigzagueando a través de una serie de valles poco profundos. Los alemanes se dividieron en pares, cada par cubriendo un vector de escape diferente. Bayer entendió la trampa. No estaban intentando derribarlo inmediatamente, lo estaban arreando hacia una zona de muerte donde un par tendría un disparo de deflexión limpio. Necesitaba una ventaja. El Mustang era más rápido que el Messerschmitt en vuelo nivelado a baja altitud. Si podía construir suficiente velocidad y extenderse lo suficientemente lejos, podría dejarlos atrás el tiempo suficiente para desaparecer. Pero extenderse requería vuelo recto, y el vuelo recto les daba una solución de apuntado fácil. Tenía que forzarlos a comprometerse. Adelante apareció una línea de cresta, cubierta de árboles y empinada. Apuntó hacia ella, manteniendo su curso, permitiendo que los alemanes se acercaran. El par líder de Messerschmitts descendió, preparándose para un pase de lado alto. Bayer esperó. Su velocidad aérea subió más allá de 350 nudos. La cresta se volvió más grande. En el instante final, tiró hacia arriba y sobre, coronando la cresta con menos de 100 pies de separación. Los Messerschmitts siguieron. Luego vacilaron. Los árboles estaban demasiado cerca, el terreno demasiado irregular. Un piloto tiró hacia arriba bruscamente. El otro intentó seguir a Bayer a través del espacio. Bayer se zambulló por el lado opuesto de la cresta, usando la gravedad para ganar velocidad. Se aplanó justo sobre las copas de los árboles, el motor Merlin rugiendo, la corriente de aire aullando pasando la cabina. El piloto del Messerschmitt perdió contacto visual por 3 segundos. Suficiente tiempo. Bayer rompió duramente a la derecha, rodó invertido y se deslizó en un cañón estrecho entre pendientes boscosas. El Messerschmitt se pasó de largo, tirando hacia arriba para evitar el terreno. Bayer niveló, ahora invisible debajo de la línea de cresta, enmascarado por topografía. Giró al norte, luego al oeste,
cambiando rumbo cada 30 segundos, manteniéndose bajo, manteniendo velocidad. Las estelas de condensación sobre él circulaban en confusión. La charla de radio alemana se reanudó, voces agudas con frustración. Habían perdido contacto visual, pero no habían abandonado la cacería. Bayer sabía que no podía permanecer oculto indefinidamente. Los alemanes poseían altitud y números. Eventualmente, uno de ellos lo avistaría de nuevo. Necesitaba nubes. Cobertura donde el rastreo visual se volviera imposible. Adelante, una formación de cúmulos imponentes se elevaba desde 8.000 pies hasta bien por encima de 20.000. Bayer ascendió hacia ella, intercambiando velocidad por altitud, observando su medidor de combustible marcar más bajo. Los alemanes lo vieron ascendiendo. 2 cazas rodaron, zambulléndose para interceptar. Bayer avanzó el acelerador al máximo. El Merlin chilló. El Mustang arañó por altitud. Los Messerschmitts se cerraron desde arriba. Trazadores parpadearon pasando su punta de ala. Alcanzó la base de la nube y desapareció dentro. El mundo se volvió blanco. Bayer voló con instrumentos, corazón latiendo fuerte, ascendiendo ciego a través de la humedad. Los alemanes no siguieron esta vez. Rodearon la formación de nubes, esperando que emergiera, pero Bayer no emergió. Niveló dentro de la nubosidad a 12.000 pies, redujo acelerador para conservar combustible y giró al oeste. Voló por brújula y reloj, contando minutos, estimando distancia. Las nubes lo ocultaban completamente. Las voces alemanas se desvanecieron de la radio, reemplazadas por estática y transmisiones estadounidenses distantes. 10 minutos después, emergió del borde occidental del banco de nubes. Abajo, los Alpes. Atrás, cielo vacío. Estaba despejado. Bayer no se relajó. Revisó combustible. Suficiente para alcanzar territorio amigo. Apenas. Revisó temperaturas del motor. Altas, pero dentro de límites aceptables. Revisó instrumentos, radio, posición. Estaba vivo. Estaba solo. Y había hecho algo que la doctrina decía que era imposible. El medidor de combustible leía 60 galones. Bayer calculó distancia, velocidad aérea y tasa de consumo. Si ascendía, conservaría combustible. Si se mantenía bajo, permanecería oculto. Comprometió, nivelando a 80 y 500 pies e inclinando la mezcla tanto como el motor toleraría. El Mustang voló suavemente, el motor asentándose en un ritmo constante. El cielo estaba vacío, sin estelas de condensación, sin fuego antiaéreo, sin bombarderos. Solo aire abierto y la línea blanca de los Alpes a lo largo del horizonte sur. Bayer siguió su brújula al oeste, dirigiéndose hacia la costa italiana. Sus manos aún temblaban. Reprodujo mentalmente el enfrentamiento, analizando cada decisión. Seguir ese primer Messerschmitt en las nubes había violado la doctrina. Separarse de su vuelo violó la doctrina. Pero también había tomado decisiones que tuvieron éxito. Usar terreno. Cambiar rumbo, impredeciblemente. Explotar la velocidad del Mustang a baja altitud. Había sobrevivido no a través de habilidad superior, sino al negarse a hacer lo que los alemanes anticipaban. Los cazas enemigos habían operado como una unidad coordinada, dispersándose para cubrir rutas de escape, comunicándose por radio, arreándolo hacia una zona de muerte predeterminada. Era doctrina textual de la Luftwaffe. Debería haber sido decisiva contra un novato solitario. Pero Bayer había descendido más bajo de lo que los alemanes querían seguir. Más bajo de lo que sus controladores esperaban. En terreno donde la altitud se convirtió en responsabilidad y la velocidad se convirtió en supervivencia. Había intercambiado altitud por ocultamiento, energía por impredecibilidad. Cuando necesitó altitud de nuevo, había usado el clima como cobertura. Los alemanes poseían números. Bayer poseía iniciativa. No fueron tácticas planificadas. Fue improvisación nacida de la desesperación. Pero funcionó. Las llamadas de radio que había interceptado le dijeron todo. Confianza al principio.
Luego irritación. Luego algo que se acercaba a la incredulidad. Un solo caza estadounidense, superado en número 10-1, se había negado a ser acorralado. Se negó a combatir en sus términos, simplemente se desvaneció. La realización le dio breve satisfacción, rápidamente enterrada bajo agotamiento. Aún tenía que llegar a casa. El medidor de combustible continuaba su lento descenso. Bayer ajustó curso ligeramente, apuntando a la ruta más directa a través de las montañas. Cruzaría la línea del frente cerca del paso del Brennero. Luego seguiría valles hacia el norte de Italia. Si sus cálculos eran correctos, tendría 15 minutos de combustible de sobra. Si estaban equivocados, haría un aterrizaje sin motor en un campo y esperaría que los partisanos lo encontraran antes que los alemanes. Los minutos se arrastraban. El paisaje abajo cambió de bosques a pendientes rocosas, a picos cubiertos de nieve. Bayer escaneaba continuamente, vigilando por cazas, por fuego antiaéreo, por amenazas. El cielo permanecía vacío. La guerra se sentía distante, irreal, como si hubiera volado más allá de sus límites, hacia algún espacio neutral donde solo importaban altitud, combustible y navegación. Cruzó los Alpes a 90 y 200 pies, enhebrado entre crestas, la sombra del Mustang parpadeando sobre campos de nieve. En el lado sur, el terreno se suavizó en valles verdes y ríos serpenteantes. Bayer descendió gradualmente, bajando a 4000 pies. Las temperaturas del motor cayeron. Su respiración se desaceleró. Adelante, apareció un grupo de edificios, un aeródromo. Marcas estadounidenses visibles en la pista. Bayer revisó combustible. 20 galones. Suficiente. Llamó a la torre, se identificó, solicitó autorización de aterrizaje inmediata. La voz del controlador regresó calmada, casi aburrida. Autorizado para aterrizar. Pista 27. Viento ligero y variable. Bayer entró en el patrón, bajó tren y flaps. Trajo al Mustang en un aterrizaje suave. Las ruedas chirriaron en concreto. La rueda de cola se asentó. Rodó hasta el final de la pista y giró a la calle de rodaje. El motor tosió una vez, farfulló y murió. Sin combustible. Bayer se sentó inmóvil por un momento, mirando el panel de instrumentos. Sus manos estaban entumecidas. Le dolía la espalda. Su boca sabía a cobre. Abrió la cabina y subió al ala, piernas inestables. Un jefe de tripulación trotó hacia él, miró los medidores de combustible vacíos y silbó. Aterrizó planeando con vapores, teniente. Bayer asintió. No confiaba en sí mismo para hablar. La sesión informativa tuvo lugar en una sala de operaciones estrecha que olía a café y tinta de mimeógrafo. Bayer se sentó frente al oficial de inteligencia y relató la misión. Separación del vuelo. El Messerschmitt en picada. La persecución a baja altitud. Los alemanes encerrándolo. El escape usando terreno y nubes. El oficial tomó notas, ocasionalmente pidiendo aclaración sobre altitudes, rumbos, números de aeronaves enemigas. Cuando Bayer terminó, el oficial se reclinó y golpeó su lápiz contra el escritorio. Tuvo suerte, teniente. Bayer no dijo nada. Rompió formación. Persiguió un solo objetivo en las nubes. Terminó solo sobre territorio enemigo con 10 cazas en su cola. Por todos los derechos, debería estar muerto o en un campo de prisioneros. Lo sé. El oficial lo estudió, pero regresó. E hizo algo inteligente. Usó terreno y clima para romper contacto en lugar de intentar salir combatiendo. Eso muestra buen juicio, incluso si la configuración fue pobre. Bayer exhaló lentamente. ¿Habrá un informe? Siempre hay un informe. Pero anotaré que se adaptó bajo presión. Los de arriba aprecian eso. Solo no haga un hábito de separarse. Bayer regresó a su escuadrón la mañana siguiente. Su líder de vuelo estaba esperando. No parecía complacido. Siguió a un 109 en las nubes. ¿Sí, señor? ¿Qué pasó con la doctrina que informamos? Perdí contacto visual con usted. Pensé que podía interceptarlo antes de que escapara. El líder de vuelo negó con la cabeza. Pensó mal. Se separó. Le dio al enemigo una oportunidad gratuita.
Si hubieran estado mejor coordinados, no estaría parado aquí. Bayer asintió. Entendido, señor. La expresión del líder de vuelo se suavizó ligeramente. Dicho eso, manejó bien la situación una vez que estaba en ella. La mayoría de los novatos habrían entrado en pánico. Mantuvo velocidad, usó terreno y se extrajo. Eso requiere presencia de ánimo. Gracias, señor. No me agradezca. Agradezca el hecho de que vuela un Mustang y no un Thunderbolt. No los habría dejado atrás a baja altitud en un P-47. La conversación terminó. Bayer caminó de vuelta a sus cuartos, exhausto, aliviado, inquieto. Había sobrevivido. Pero la supervivencia se sentía menos como victoria y más como advertencia. El margen entre regresar a casa y no regresar era más delgado de lo que había imaginado. La suerte importaba, el equipo importaba, pero también la toma de decisiones bajo presión, la capacidad de adaptarse cuando todo salía mal. Había aprendido algo sobre Baviera. Aún no tenía un nombre para ello, pero sabía que importaría de nuevo. Los informes de inteligencia se filtraban a través de canales lentamente, reunidos a partir de sesiones informativas de misión, interceptaciones de radio, comunicaciones alemanas capturadas. A finales de marzo, los analistas en la sede de la 15ª Fuerza Aérea habían compilado una imagen más clara de las tácticas de la Luftwaffe sobre el sur de Alemania. La imagen era preocupante. Los alemanes habían refinado la doctrina de intercepción en algo despiadadamente eficiente. Ya no intentaban peleas diurnas amplias para contestar la superioridad aérea. En cambio, concentraban los cazas restantes en puntos geográficos de estrangulamiento, pasos de montaña, valles fluviales, corredores de aproximación a objetivos de alto valor. Usaban terreno y clima para emboscar elementos aislados de formaciones estadounidenses. La táctica se basaba en paciencia, coordinación y explotar momentos de desorden. Funcionaba. En las primeras 3 semanas de marzo, la 15ª Fuerza Aérea perdió 14 cazas sobre Baviera y Austria. La mayoría estaban separados de sus vuelos. La mayoría eran volados por pilotos con menos de 15 misiones. La tasa de pérdida no era catastrófica, pero estaba aumentando y era prevenible. La respuesta no era más cazas o aeronaves superiores. El equipo estadounidense ya superaba a las contrapartes alemanas en casi todas las categorías. El P-51 excedía al Messerschmitt 109 en velocidad, alcance y poder de fuego. El problema era táctico. ¿Cómo mantener cohesión en mal tiempo? ¿Cómo prevenir la separación? ¿Cómo asegurar que los pilotos novatos entendieran el costo de perseguir objetivos individuales en situaciones desconocidas? Los líderes de vuelo comenzaron a enfatizar conciencia de terreno en las sesiones informativas. A los pilotos se les recordó que la altitud significaba vida, pero el terreno podía usarse defensivamente si se perdía altitud. El objetivo no era enseñar combate aéreo a nivel de copas de árboles. Eso era desesperación, no doctrina. Pero los pilotos necesitaban entender que la supervivencia a veces requería elecciones no convencionales. Si estabas bajo, solo y superado en número, no combatías, corrías, y corrías inteligentemente. La sesión informativa de Bayer contribuyó a ese cambio. Su escape fue analizado, desglosado en principios que podían enseñarse. Usar terreno para enmascarar posición. Cambiar rumbo frecuentemente para negar soluciones de rastreo. Explotar el clima como cobertura cuando el combate visual se volvía insostenible. Mantener velocidad sobre todo. No intentar superar en maniobras a una aeronave más ágil. Sobrevivirla forzando errores. Nada de esto era revolucionario, pero era específico, fundamentado en ejemplo real. Y daba a los pilotos novatos un marco mental para una situación que el entrenamiento no simulaba adecuadamente. Podías practicar vuelo en formación. Podías practicar tiro. No podías practicar ser cazado por 10 cazas enemigos en terreno desconocido sin apoyo y sin altitud. Pero podías aprender de alguien que lo había sobrevivido. A principios de abril,
Las lecciones se estaban diseminando a grupos de casas a través de Italia. Los líderes de vuelo las incorporaban en sesiones informativas de misión. Los pilotos las discutían durante juegos de cartas nocturnos y verificaciones prevuelo. Los cambios eran incrementales, sin drama, tejidos en la rutina diaria, pero importaban. Las pérdidas de casas sobre Baviera disminuyeron, no dramáticamente. El combate seguía siendo letal. La Luftwaffe aún poseía pilotos hábiles y tácticas efectivas, pero menos pilotos estadounidenses morían por errores evitables. Menos perseguían objetivos individuales en malas situaciones. Menos se separaban de vuelos y se encontraban solos sobre territorio hostil. Los números cambiaron justo lo suficiente para ser notables. Bayer voló 16 misiones más antes de que terminara la guerra en Europa. Anotó 2 victorias confirmadas. Un Messerschmitt 109 dañado el 2 de abril. Un Focke-Wulf 190 destruido el 21 de abril. Ningún enfrentamiento fue dramático. Ambos fueron rápidos, profesionales, olvidables para todos excepto los hombres involucrados. Bayer no los discutió. No buscó reconocimiento. Voló, completó misiones, regresó. Ya no era un novato. La transición no tuvo ceremonia. Sucedió a través de acumulación de pequeñas competencias. Saber cuándo romper sin que te lo dijeran. Leer el ritmo del combate antes de que se desarrollara completamente. Confiar en instintos construidos sobre experiencia. Para mayo, pilotos más jóvenes le hacían preguntas. Las respondía de la manera en que los veteranos habían respondido las suyas. Claramente, sin embellecimiento, enfocado en lo que funcionaba. La guerra terminó el 8 de mayo. Bayer estaba en Italia, sentado en el ala de su Mustang cuando el anuncio llegó por los altavoces. Los hombres vitorearon. Dispararon pistolas de bengalas. Abrieron botellas que habían estado guardando. Bayer sonrió. Estrechó manos. Aceptó felicitaciones. Pero el alivio que sintió fue más silencioso de lo esperado. Había sobrevivido. Eso era suficiente. Regresó a los Estados Unidos en junio. Procesado fuera de las Fuerzas Aéreas del Ejército en julio. Fue a casa a Pensilvania. No discutió mucho la guerra. Cuando la gente preguntaba, decía que había volado casas en Italia. Cuando presionaban por detalles, desviaba. Los detalles se sentían demasiado complicados para explicar, demasiado atados al miedo y la adrenalina y decisiones de fracciones de segundo que no podían traducirse en palabras sobre la cena. Asistió a la universidad con el GI Bill, estudió ingeniería, se casó con una mujer que conoció en una biblioteca, construyó una vida silenciosa, poco notable. Trabajó para una firma manufacturera, crió 2 hijos. Se retiró a los 65. Asistió a algunas reuniones de escuadrón. Intercambió tarjetas de Navidad con hombres cuyos nombres alguna vez habían sido gritados sobre frecuencias de radio en medio del caos. Pero principalmente siguió adelante. Décadas después, un historiador militar investigando operaciones de la 15ª Fuerza Aérea encontró una breve mención de la misión de Bayer en un resumen de inteligencia desclasificado. El informe notaba su escape de múltiples cazas enemigos y su uso de terreno y clima para evadir intercepción. Incluía una recomendación de que su sesión informativa se circulara con propósitos de entrenamiento. Una nota al pie indicaba que varias sesiones informativas de misión subsecuentes incorporaron elementos de su relato. El historiador localizó a Bayer a través de registros de veteranos. Tenía 81 años. Viviendo en una comunidad de retiro en el centro de Pensilvania. El historiador llamó, explicó su investigación, preguntó si Bayer discutiría la misión del 17 de marzo. Bayer aceptó. Se encontraron en una sala silenciosa con ventanas grandes con vista a terrenos ajardinados. Las manos de Bayer estaban manchadas con la edad. Su voz permanecía firme pero suave. El historiador le pidió que relatara la misión. Bayer lo hizo, vacilante al principio, luego con creciente detalle mientras los recuerdos regresaban. Recordaba nubes, el Messerschmitt, zambulléndose en la nubosidad.
el momento en que se dio cuenta de que estaba solo. Llamadas de radio alemanas. Estelas de condensación sobre él. El cañón estrecho que usó para romper línea de visión. El historiador preguntó si había tenido miedo. Bayer consideró la pregunta. Sí, pero no de la manera que podría imaginar. Estaba demasiado ocupado para entrar en pánico. El miedo vino después de aterrizar. En el momento, era resolución de problemas, combustible, velocidad, terreno, rumbo, una decisión tras otra. ¿Cree que sus acciones hicieron una diferencia? Bayer se encogió de hombros. Regresé a casa. Esa fue la diferencia. Si mi sesión informativa ayudó a alguien más a regresar a casa, entonces sí. Supongo que importó. Hablaron por otra hora. Bayer describió las características de manejo del Mustang. Clima sobre Baviera. Cómo los cazas alemanes coordinaban ataques. Habló con precisión, memoria aguda en detalles técnicos, más vaga en emociones. Cuando el historiador le agradeció y se preparó para irse, Bayer lo detuvo. «Hay algo que quiero decir». El historiador esperó. Bayer miró por la ventana, eligiendo palabras cuidadosamente. La gente piensa que la guerra es sobre heroísmo. No lo es. Es sobre hombres jóvenes tratando de no morir mientras hacen un trabajo que nadie debería tener que hacer. No fui valiente. Estaba asustado y terco. Sobreviví porque mi avión era bueno. Mi entrenamiento fue adecuado. Y tuve suerte. Eso es todo. El historiador asintió, pero se adaptó. Tomó decisiones bajo presión. Eso cuenta para algo. Bayer sonrió levemente. Quizás. Pero los hombres que no regresaron a casa también tomaron decisiones. Eran igual de inteligentes, igual de entrenados. La diferencia fueron pulgadas y segundos. No quiero ser recordado como alguien especial. Quiero que la gente entienda que la guerra es aleatoria, brutal, derrochadora. Que la supervivencia no es validación. Es solo supervivencia. La entrevista terminó. El historiador incluyó el relato de Bayer en un libro publicado 3 años después, un estudio detallado de tácticas de combate aéreo en los meses finales de la guerra europea. Bayer recibió una copia. La leyó una vez, la colocó en un estante, no la abrió de nuevo. Murió en 2003 a la edad de 86 años. Su obituario mencionaba su servicio como piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial, pero no daba detalles. Se realizó un funeral pequeño. Sus hijos hablaron sobre su bondad, su ética de trabajo, su amor por los crucigramas. Nadie mencionó la misión sobre Baviera. Nadie relató la persecución, las nubes, el momento en que desapareció de la vista de los cazas alemanes. Pero las lecciones perduraron. Los manuales de entrenamiento escritos en décadas después de la guerra incorporaron principios refinados de sesiones informativas como la suya. Enmascaramiento de terreno, gestión de velocidad, explotación de clima. Pilotos de caza en Corea, Vietnam y más allá aprendieron tácticas arraigadas en decisiones improvisadas de hombres como Bayer, que enfrentaron probabilidades imposibles y sobrevivieron pensando más rápido de lo que el enemigo podía reaccionar. La misión misma se desvaneció en la oscuridad, una entre miles voladas en los meses finales de un vasto conflicto. No se otorgaron medallas. Ningún relato dramático entró en la historia popular. Era demasiado pequeña, demasiado técnica, demasiado específica para capturar la imaginación pública. Pero en archivos silenciosos de aviación militar, en programas de escuelas de armas de caza, en conocimiento no hablado pasado de pilotos experimentados a nuevos, la lección permaneció. Cuando todo sale mal, cuando estás solo y superado en número y las probabilidades son imposibles, no te rindes. Te adaptas. Usas lo que tienes. Velocidad, terreno, clima, astucia. Haces que el enemigo reaccione a ti en lugar de lo contrario. Te niegas a combatir en sus términos. Y a veces, si eres hábil y afortunado y lo suficientemente terco, te deslizas a través. Bayer nunca afirmó haber inventado nada. Insistió en que simplemente había hecho lo que parecía lógico en el momento. Pero la lógica bajo presión
El pensamiento claro en el caos, la capacidad de adaptarse cuando la doctrina falla, estos no son comunes. Se aprenden. Se enseñan con el ejemplo. Un piloto novato sobre Baviera, superado en número 10-1, encontró un camino a casa. Al hacerlo, probó que la supervivencia no era meramente cuestión de poder de fuego o números. Era cuestión de voluntad, creatividad y rechazo a aceptar los términos del combate como dados. Esa lección no terminó con la guerra. Resonó hacia adelante, moldeando cómo los pilotos de caza entendían su oficio, sus riesgos, sus responsabilidades. No como héroes, sino como profesionales navegando el caos con cualquier herramienta que poseyeran. Al final, ese fue el legado de Bayer. No fama o gloria, sino una pequeña contribución duradera al arte de la supervivencia. Un recordatorio de que en los peores momentos, cuando el cielo se llena de enemigos y el medidor de combustible lee vacío, la mente permanece como el arma más afilada, y a veces eso es suficiente. Hay miles de historias como esta. Decisiones tomadas en segundos que nunca aparecieron en periódicos. Lecciones aprendidas en terror que salvaron vidas años después. Hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias y luego regresaron a vidas ordinarias, llevando sus experiencias silenciosamente hasta que los recuerdos se desvanecieron y los testigos desaparecieron. Estas historias merecen ser contadas, no porque glorifiquen la guerra, sino porque preservan la verdad de ella. La aleatoriedad, el ingenio, el costo. Si crees que estos momentos olvidados importan, ayuda a asegurar que no se pierdan completamente.